Muy buenas noches. Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunava, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, en efecto. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, a cargo del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, y en la función de ofrecer a los educadores y en general a los profesionales contemporáneos los avances sobre tecnologías emergentes y lo que se avecina, porque ya nos encaminamos hacia un nuevo periodo de la revolución tecnológica que citaremos a lo largo del coloquio de la fecha. Los coloquios desde la UNI, ya estamos en algo más de la 80ª versión, son un programa dedicado a la promoción tecnológica, en particular de la tecnología digital y ya a la tecnología cuántica. El tema de la fecha de hoy es la producción de contenidos educativos digitales y las estrategias para esto. Debo hacer notar que todo lo que aparece en Internet ya es una industria. Y en el marco de esta industria, los contenidos que están colocando los países, a su vez, son rentabilizados, ya sea porque se trata de iniciativas como Waze o como Uber, pero también turismo. Hay países que han multiplicado el turismo receptivo gracias a la promoción de sus paisajes, de sus recursos, de los servicios turísticos que ofrecen a través del Internet. Es decir, los contenidos son una industria y los contenidos educativos también son una industria en particular, y vamos a dedicarnos a tratar este tema el día de hoy porque las estrategias no son únicamente de carácter técnico-pedagógico, sino que fomentan industria. Empecemos. Recordando que estamos en la ruta hacia la quinta revolución industrial. Ya estamos al término de lo que se llamó la cuarta revolución industrial, la integralidad de los sistemas de información, para pasar a una etapa de impacto por la tecnología cuántica, que es lo que se avecina, que es lo que van a vivir los estudiantes que terminarán la secundaria este año o egresen de la universidad también este año, lo van a vivir intensamente. Para muchos autores, la quinta revolución industrial ya empezó. Estuvo pronosticada originalmente para el 35, luego para el 30, y hay quienes advierten que esto en realidad ya empezó. Si ustedes googlean qué cosa es contenidos o recursos educativos digitales, van a encontrar más de 5.000 páginas de web especializadas sobre la materia, de distintos países y en todos los idiomas. Debemos tener en cuenta un concepto de partida que son los criterios de calidad. Los contenidos educativos digitales, para que sirvan en el acto formativo, no solamente obedecen a criterios de calidad relacionados a lo técnico-pedagógico, sino también a la orientación y formación del ciudadano para esta época, para estos tiempos. Y tiene además que estimular no solamente conocimiento, sino también habilidades intelectuales y también la emocionalidad del usuario. Internet es un producto que contiene efectos audiovisuales y textos que están orientados a esos aspectos: promover la intelectualidad, promover la emocionalidad, promover el conocimiento. Y también habría que referirse a las habilidades motrices que tienen que ver con el manejo óculo-manual. Pero, ¿qué significa entonces un recurso educativo digital? Los docentes hemos atravesado, los de mi generación, allá por los 90, por el impacto de la multimedia.
Hoy en el Internet, la multimedia se ha convertido en un hipermedio, donde se pueden hacer combinaciones y gracias a la inteligencia artificial, vamos a tratarlo el día de hoy, y a la realidad aumentada, esto se ha multiplicado a escalas que eran ficción allá por los 90. Otro aspecto a tener en cuenta, que lo vamos a ver en el siguiente slide, es el de la multiplicidad de recursos existentes. A propósito, ese tema, el que está en pantalla, el de los criterios de calidad, ahí está la fuente. Recuerden que estos PPT los compartimos, así que el que lo desee va a tener en este slide la fuente y la van a poder consultar ampliamente. La multiplicidad de recursos existentes de carácter gráfico, audiovisual, evidentemente tecnológico, el aprovisionamiento de ideas, la oportunidad de laboriosidad colaborativa, la gestión del conocimiento, la sistematización de los aprendizajes, todo esto ha generado una serie de capítulos que ya se convierten en tema obligado de las facultades de educación. Cuanto más traten esto las facultades de educación, pues estaremos formando al maestro que necesitamos para los tiempos actuales. La fuente de este slide ahí está también disponible, no nos vamos a detener, hay mucho tema para tratar. Los centros de recursos educativos digitales ya son una obligación en toda escuela, en toda universidad. Los bancos de recursos educativos digitales. También vamos a tratar eso el día de hoy en los próximos slides. Empecemos por apreciar lo que la realidad aumentada nos está ofreciendo. La realidad aumentada, la realidad disminuida, son dos aspectos del mismo software, del mismo equipamiento, de las mismas herramientas disponibles para el tratamiento de esto que ha venido a denominarse así realidad aumentada. Hay una serie de equipos también que ayudan a visualizar con más efectividad el impacto holográfico de los recursos computacionales que elaboran tridimensiones de realidad aumentada. Pero también, cuando dije realidad disminuida, cuando se pueden retraer capas de los materiales. Imaginemos que estamos en un bosque y retiro determinados árboles para que queden en pantalla o queden en el holograma aquellos tipos de árboles que me interesa estudiar. O se trata de repente de una imagen, ahora que estamos en época deportiva, de jugadores. Elimino algunos para ver el desplazamiento de los otros, a escala de pantalla, a escala audiovisual. Y así sucesivamente puedo reducir, o sea, disminuir o aumentar y crear escenarios. La palabra escenario se va a convertir en un término a utilizar por los educadores de todos los niveles con mucha insistencia. Lo vamos a demostrar. Con relación a la inteligencia artificial y las distintas posibilidades de tratamiento de las imágenes, nos permiten crear escenarios muy recreativos en donde los estudiantes pueden explorar infinidad de probabilidades. Esto significa que la matematización del pensamiento ha de convertirse en una estrategia educativa obligada desde la educación inicial. Menos algoritmos, menos técnicas operativas y más análisis de la realidad. Va a ser muy importante y es algo que PISA, por ejemplo, ya viene propiciando hace más de 20 años, induciendo a los educadores a educar o a formar la reflexión y el análisis más que la repetición de datos. Porque ese es el escenario en el que nos vamos a desempeñar, en el que ya nos estamos desempeñando con la aparición de estas herramientas. Finalmente, las técnicas operativas
se pueden manejar en una calculadora y con inteligencia artificial, la probabilística a partir de cualquier técnica operativa se dimensiona exponencialmente. Y un tema ya mencionado, el banco de recursos, es a su vez una obligación en todas las instituciones educativas de todos los niveles. Suelto una pregunta que iremos contestando en el camino. ¿Cuántos de ustedes en sus instituciones educativas, llámese universidad o colegio, tienen bancos de recursos digitales debidamente sistematizados, debidamente clasificados, debidamente disponibles para su reutilización? Términos que igualmente vamos a explicar a partir de este momento. Comenzaremos por revisar algunos criterios generales, fundamentales. Por ejemplo, la creación en diferentes formatos. Existen infinidad de formatos. Habla del chat GPT personalizado. Es decir, el educador instala el chat GPT e instala con el chat GPT otras herramientas que elija para producir materiales, para producir contenidos con distintos formatos. Eso incluye multimedia, y así esto permite editar materiales de diversas fuentes. Un material de National Geographic que no es educativo, por favor, hay que diferenciar esto. Los extraordinarios materiales de National Geographic tienen carácter informacional. Para que sea educativo, es decir, para que se convierta en un recurso didáctico, hay que editarlo. Y hay que darle los espacios o momentos, las características de acuerdo a aquello que queremos ir secuenciando y convirtiendo en momentos de estímulo de aprendizaje. Hay que editar el video de National Geographic y hay muchas herramientas disponibles para que los educadores lo puedan hacer. Y añadir referencias, fuentes y recrear el material original de National Geographic al estilo que el educador haya elegido, dependiendo de las características de los estudiantes con quien va a tratar. Y ese nuevo material, ese nuevo producto, se clasifica, se codifica y se instala en lo que llamamos el banco de recursos digitales de la institución. Este es un criterio a tener en cuenta. Otro más es el de la integración o reelaboración con otras fuentes. A ver, este año, 2024, enseñé palancas, edité un material que seguramente estuvo acompañado con experiencias concretas, pero además tengo un material para explorar probabilidades de palancas de distinto tipo, 2024. Pero el próximo año lo reutilizo, lo mejoro, lo modifico, lo amplío con los estudiantes, que siempre son creativos, y le empiezan a dar otra reelaboración, y además porque siempre habrán otras fuentes que agregan valor al material original. Además tenemos esto otro, que es, por favor, fundamental en la historia que estamos escribiendo ahora en las instituciones educativas, llámese universidad o llame colegio. Preservar los derechos de autor de todos los materiales que se producen, registrarlos si son propios y acreditar las licencias sobre las cuales se han producido, si fuese el caso, porque ciertamente hay mucho material gratuito, pero hay que mencionarlo. ¿Y por qué es bueno mencionarlo? Porque damos luces a otros educadores sobre qué herramientas pueden utilizar para crear nuevos productos, nuevos recursos didácticos. Y este otro asunto, estos recursos educativos deben servir para analizar, para discutir, para asimilar, reformular y proponer y generar conocimiento, siempre susceptible de compartirse. Ha quedado en la historia aquello que escribí un libro, lo guardo en la biblioteca, es mi libro y se quedó ahí. Quien quiera venir a leerlo, que venga, que llene una ficha, que solicite el libro y lo lea. Bueno, ahora todos los materiales se comparten a través de Internet y servirán
para que otros los aprovechen, los mejoren y queden disponibles en la gran biblioteca mundial que es Internet. De esa manera se propicia una suerte de colaboración planetaria de producción de contenidos y sobre todo si son de carácter educativo. Todos hemos escuchado, leído, aprendido de Piaget. Esto sigue siendo vigente y debemos cuidar ese primer momento de la experiencia con la realidad. Hacer contenidos educativos digitales no significa renunciar al mundo real. Significa tomar el mundo real, modificarlo en ayuda audiovisual de la computadora y probabilizar, bajo distintos criterios, qué se hace con esa realidad, con ese mundo real. Supongamos que tengo la semilla de algún tipo de hortaliza y ese tipo de hortaliza indago con qué características puede lograrse una mejor cosecha de esa hortaliza, con qué clima, con qué clase de tierra, con cuánta calidad de agua, en qué lugares, a qué altitudes, en qué países, en qué tipo de clima. Entonces, partiendo del mundo real, hago un recorrido hacia la abstracción con la ayuda de la computadora, con la ayuda del Internet, con la ayuda de las distintas fuentes que existen. Insistiremos en esto, no perder de vista el mundo real y partir siempre de los objetos. Para toda nueva noción, partir es muy recomendable siempre del objeto, aún en las aulas universitarias, para pasar luego al análisis de hechos y a la fenomenología. Partiendo de lo concreto, ¿quiénes son los que mejor nos deben ayudar? Los docentes de inicial y los docentes de primaria, preparando mentes. Y los docentes de secundaria en muchos análisis de hechos, siempre preparando mentes. Analizar, evaluar, clasificar, organizar, interpretar, para que esto luego se convierta en habilidades intelectuales y en desempeños, y llegar así a la fenomenología y la capacidad reflexiva en una analítica que los estudiantes puedan potenciar. Esta estructura nos permite observar que el sistema educativo debe colaborar para que las habilidades intelectuales con las que llegan los estudiantes a la universidad puedan ser potenciadas en el aula universitaria. Hoy debo citar que en las universidades estamos haciendo recuperación de habilidades, porque los chicos, debido a la dispersión que provoca casualmente este escenario comercial de Internet, no están ayudando a que los chicos hayan fortalecido sus habilidades intelectuales y llegan repitiendo datos que no conocen cuál es el origen, y sobre eso también trataremos en esta oportunidad. Ahí tienen ustedes un metro cuadrado y ahí tienen ustedes un grupo de estudiantes. Justamente lo que acabo de citar ahora lo vamos a demostrar. Es decir, cómo ir de lo concreto a lo abstracto, cómo matematizar el pensamiento, cómo fortalecer la capacidad de análisis de los chicos tempranamente para que lleguen a la universidad con una potencialidad de análisis. Generalmente los estudiantes no trabajan con el metro cuadrado, a veces con el decímetro cuadrado. Hay que darles esta oportunidad y sugiero que las aulas tengan mesas de 1 metro de diámetro para que los profesores de matemática puedan hacer interrelaciones entre el metro cuadrado y la mesa, que teniendo 1 metro de diámetro nos va a permitir hacer relaciones trigonométricas y geométricas que de otra manera no es posible. El metro cuadrado. Bueno, muy bien. ¿Y qué hago con esto? Veamos lo que se puede hacer. Ahí tienen ustedes ya una transferencia. Pueden suponer que sigue siendo el metro cuadrado, pero lo que tenemos ahí es un decímetro cuadrado, ¿no? Si fuera esto, el de la izquierda arriba, el cuadrado amarillo, 1 metro cuadrado, tendría 10 por 10 decímetros cuadrados, ¿no? Están las cuadrículas. Tengo acá 4 rectángulos y tengo otro cuadrado más pequeño anaranjado.
Los estudiantes con los que trabajamos en primaria, ahora les decimos, construye un nuevo cuadrado con estos elementos. Y ellos hacen esto, ¿no? Lo construyen, ahí está, lo construyeron. Y tenemos ahí otro cuadrado perfecto. Y a este nuevo cuadrado perfecto lo vamos ahora a explicar algebraicamente. Hay un A cuadrado, es dos lados, A por A, metro cuadrado, ¿no? O A por A cuadrado, A por B y A por B dos veces, y tenemos el cuadrado pequeño, el B cuadrado, ¿no? Ese es el monomio al cuadrado, ¿verdad? Los textos escolares, y generalmente en los colegios, se enseña esta fórmula. Y si a un estudiante de quinto de secundaria le preguntamos cuál es la fórmula del binomio cuadrado, si se acuerdan, ¿ah? Hagan la prueba para que encuentren que la mayoría no se acuerda, pero los que sí se acuerdan, repiten eso que está allí, a cuadrado más el doble producto, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Olvidando que existen también estas otras formas de describir lo mismo, es decir, de algebrizar esa geometría. Y también desconocen que esto mismo se puede aritmetizar describiéndolo como una notación desarrollada. Y pregunto a los asistentes a la sala, ¿son las únicas formas de describir el binomio al cuadrado o faltan algunas? Faltan, y hay una que está ahí a la vista, ¿no? La que dice b cuadrado más a cuadrado más 2ba. Y hay otra que también puede ser así, porque algún estudiante podría decir, al describir lo que tiene, lo que ha construido, b cuadrado más a cuadrado más 2ab. Ustedes dirán, bueno, pues, pero ahí terminó el ejercicio. No, 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 no. Acá comienza el ejercicio. Porque además le puedo colocar otro cuadrado y construyen el trinomio al cuadrado, ¿no? Allí va. Y ahí lo tienen, el trinomio al cuadrado. Pero ¿qué más puedo hacer con esto? Cuando el estudiante construye de esta manera, con los pequeños cuadraditos, y construye rectángulos, tiras, ¿no? Ahí ya van 6 tiras y acaba la séptima tira, la octava, una más, y acá tengo a cuadrado, ¿verdad? Bueno, y ahora voy a seguir rellenándolo, y ahí está el famoso binomio al cuadrado. Pero ¿qué más puedo hacer con esto? Bueno, insisto en construirlo. Hay una forma que lo vieron en el slide que ya pasé, y ahora en este nuevo slide es la misma figura, pero puede ocurrir que un estudiante en el nivel concreto lo haya hecho de este modo, que es diferente al modo anterior, y lo reproduce en su gráfico. Es lo mismo, pero visto de otra manera. Bueno, ya vieron ustedes las distintas maneras de algebrizar esta geometría. Pero, ¿y qué ocurriría si con esta misma experiencia puedo hacer rotaciones? Ah, ya cambió, ¿no? Miren ustedes, estoy jugando con el binomio al cuadrado y dándole otras probabilidades. Pero además, también puedo hacer homotecias, ya con la ayuda de la computadora. Y esto ya es el aprestamiento al mundo de las matrices. Es decir, bueno, este ya es otro ejemplo. Es decir, un solo objeto me permite o debe permitir analizarlo desde distintos puntos de vista: geométrica, algebraica, aritméticamente, relaciones, conjuntos, lógica, trigonometría, y así que el chico tenga la mente lo suficientemente preparada, pensamiento divergente, para entender que una realidad se puede leer de distintas maneras. Hoy día los estudiantes terminan la secundaria hablando de las matemáticas, cuando en realidad es una sola, es la matemática, con una serie de componentes. Pero los chicos no lo ven así. En este otro ejemplo, ya estamos viendo una construcción.
qué fácil es ver el seno, el coseno, la tangente y el cotangente, ¿no? Pero cuando el chico la construye, esto fue construido con la ayuda de algunas herramientas, por supuesto, por estudiantes. No puedo detenerme, me agradaría hacerlo porque el mundo de la matematización del pensamiento es amplísimo, riquísimo y nos da muchas oportunidades de desarrollar habilidades intelectuales en los estudiantes, pero sirva el ejemplo para ver cómo del mundo real puedo aprovechar una simple herramienta, porque eso es lo que hemos hecho ahora, a efecto de construir las álgebras de los cuadrados perfectos, la serie de cuadrados perfectos desde el binomio y secuencialmente, pues el cuadrado perfecto de su elección, heptanomio, octonomio, en fin, lo que gusten. La producción de contenidos tiene otro tema que debemos analizar, la estandarización de sílabos. Este es un asunto en el que estamos muy débiles en la gran mayoría de instituciones educativas, incluso en las universidades. De la exploración efectuada recientemente en una muestra de universidades, reservo el nombre de la misma, de una facultad a otra, y en la misma facultad se redactan los sílabos de distinta manera. ¿Y por qué es necesario estandarizar los sílabos? Porque en una herramienta de seguimiento y control del uso de contenidos deben estar relacionados al empleo que hacen los docentes en una secuencia de contenidos para el logro final que se llama competencia. Es decir, los contenidos procedimentales en la serie de la temática que se enseña, solo así puedo tener la secuencia de lo que el docente hace con los temas del sílabos para llegar a lo previsto como competencia que deben evidenciar los participantes, los estudiantes, ¿no? Entonces, esta estandarización del sílabo resulta fundamental para digitalizarlo y crear herramientas de registro, seguimiento y control del acto académico. El sílabo, además, es un guión literario. A ver, vamos a hacer una producción audiovisual de un contenido rico en material audiovisual. Para crear un producto audiovisual necesito dos instrumentos: el guión literario, es decir, toda la temática que se va a oralizar o acaso escribir, y el guión técnico, que es la herramienta, los efectos visuales y cómo es que deseo que se presenten las imágenes en pantalla. Entonces son dos guiones, literario y técnico. Y el sílabo se convierte en la base del guión literario. La base no es el guión literario pleno, es la base del guión literario, es el que induce al productor audiovisual los temas que debe cuidar. Entonces luego ya elijo las herramientas y se hará el guión técnico, y tener en cuenta que el producto siempre será reutilizable, mejorable permanentemente o utilizable por otros profesores. Bueno, veamos ahora este video, por favor, antes de continuar. Sociedad digital. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Bueno, este es un diplomado que está ya orientado a preparar maestros para los próximos escenarios, ¿no? Ya las aulas cambiaron, seguirán cambiando, ahora hablamos de aulas multimodal. Algunos le dicen híbrida, pero en rigor técnico son multimodales.
Y esto va a seguir cambiando con el impacto de los hologramas y las computadoras basadas en procesadores cuánticos que ya en algunas universidades de América Latina ya existen. Y aquí en Perú ya se empezaron a utilizar computadoras cuánticas virtuales que ya están disponibles. En la uni, espero que ya pronto ya se tomó la iniciativa, vamos a tener computadoras portátiles cuánticas en un tiempo más o menos cercano. Los hologramas van a ser el nuevo espacio de modelos de estudiar y producir. Los educadores tenemos que estar preparados a usar esa tecnología, ese tipo de recurso. Y ese recurso debe reflejar justamente los contenidos que los educadores hayan producido. En el caso del diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, estos son los cursos, son 6 cursos distribuidos en 2 semestres. En el primer semestre, los participantes identifican toda la tecnología digital disponible y en el segundo ciclo ya ejercitan, las aplican. Los docentes, todos ellos están preparados en el ámbito de la educación digital, hay mucha experiencia de por medio, y también nos acompaña el doctor Julio Núñez, un abogado experto en materia de protección de datos, para que los educadores lleven todo lo que comprende el cuidado de la data en sus instituciones educativas, toda la base legal y la instrumentalización. La tecnología digital y la gestión educativa ya son 2 componentes que van asociados. No solamente es equipamiento, aplicaciones y conectividad que los educadores deben conocer para la formulación de modelos para la gestión educativa, y además la conducción de los subprocesos, ¿no? El de enseñanza, el de aprendizaje, el de evaluación, el de retroalimentación y el de analítica predictiva, el nuevo subproceso del cual los educadores estamos obligados. Es decir, ¿en qué consiste? Consiste en que con cada promoción inicial, primaria, secundaria, universidad, tenemos que decirle al país o a la región en donde estamos ubicados en qué servirán los egresados, la promoción, en un horizonte de 10 años. Y luego habrá que hacer prospectiva en horizontes de 10 a 50 años. Pero quedémonos con el capítulo de analítica predictiva, horizonte de 10 años por ahora, porque es necesario poner en marcha la producción de datos justamente para que los planificadores puedan hacer analítica predictiva. Y es parte de los logros, ¿no? Los logros no solamente son las competencias, sino el colectivo de competencias en el marco de una analítica predictiva, es decir, asociado a la capacidad productiva del país o de la región. Todo esto es el ámbito hoy de la gestión educativa. Vamos a presentar ahora algunas herramientas que tienen que ver con la producción de contenidos. Ahí está la fuente, lo vamos mencionando. El Spock. Esta herramienta la recomiendo mucho. Este es un programa, nos permite crear contenidos en línea para hacer videos. Todos los educadores ya tenemos que aprender a hacer videos cortos, ¿no? Clips los llamamos, ¿no? A armar ya podcasts. Con el Spock lo van a poder hacer con mucha eficiencia. Y además, por cierto, se trata de una herramienta gratuita, ¿eh? Y funciona en Windows, funciona en Mac perfectamente. Tienen ustedes el code.org, code.org, ¿no? Para iniciar a los estudiantes en el mundo de la programación. Hoy en día ya no hablamos de programación sofisticada de código, que antes los desarrolladores de software tenían que aprender. Todavía hay ingenieros de software, por supuesto que los seguiremos necesitando, pero un estudiante, incluso de primaria, de secundaria, un profesor, un médico, un abogado, pueden hacer sus propios programas y el code.org lo ayuda. Ya no, repito, ya no se trata de hacer código o algoritmos sofisticados, sino que hay herramientas que permiten programar con mucha facilidad aquellos recursos que se necesitan, por ejemplo, para los contenidos educativos o para los contenidos que el abogado necesita
en su mesa de trabajo para editar escritos, por ejemplo, ¿no? El code.org no solamente permite reconocer los fundamentos de las ciencias de la computación, sino que nos da herramientas de programación para ir ayudándonos en eso, lo que se llama desarrollo de contenidos. La misma fuente nos permite también conocer el Augmentative. Hablemos de comunidades. Comunidades en las cuales los estudiantes elaboran en redes material, o los educadores lo hacen en redes editando material. Para eso sirve el Augmentative. Y estos son productos que se pueden recrear y colaborar. Empieza el alumno A o el docente A, hace la primera pieza, luego un segundo participante la amplía, la mejora, le agrega cosas, el tercero, el quinto, y así se estimulan inspiraciones y se crean productos muy valiosos, ¿ah? Y esto también tiene componentes de realidad aumentada y de inteligencia artificial. El otro es el Layar, muy interesante, muy recomendable. Pueden ustedes tomar fotografías, editarlas y hacer pues con ella combinaciones con una suerte de efectos especiales, ¿no? Y darle detalles gráficos, escritos. Recomiendo estas herramientas. Ahí está la fuente. Pueden tener acceso entonces a estas herramientas y aprovecharlas, utilizarlas. No son las únicas. Existen muchas otras herramientas. Por ejemplo, estas. Veanlas ustedes. En el cuadro de la izquierda, en sus pantallas, Digamos. ahí tienen ustedes otros productos, ¿no? El Articulate 360 es para hacer con una suerte de Llegamos. storyline, ¿no? Que nos ayuda No le a pones editar nadie. material. A ver, por Sí, favor, acá quien creo. está en línea, por favor, a ver los micrófonos, me olvidé de apagarlos. Bueno, ese Articulate 360, les decía, actúa como un storyline. Nos permite hacer secuencias y ayudar en la integración de animaciones. El otro, el Adobe Captivate, ¿no? Para realidad virtual. Buenísimo, lo recomiendo. Muy completo, diría que todos los educadores deberíamos de tener esto en nuestra suite. Y el otro, el X-Learning, también es una suerte de multimedia potenciada y se pueden añadir capas de multimedia. Con el Adobe Photoshop, bueno, es uno de los más conocidos en el mercado, es una herramienta muy antigua para la edición de imágenes, ¿no? El Adobe Illustrator igual le pertenece a la misma suite de Adobe, igual que el Adobe Premiere y After Effects. Estos productos lamentablemente tienen costo y el Adobe InDesign que permite también hacer incluso un libro electrónico. Muy recomendable. El tipo de contenidos de la derecha, el recuadro que está en la parte derecha de sus pantallas, desde libros, desde podcasts, desde videos, desde pantallas interactivas, pero también se pueden hacer actividades con cuestionarios. Cuestionarios que pueden venir asociados a una aplicación de RPA, es una robotización de procesos automatizados. El RPA evalúa, da las notas, publica las estadísticas y envía las notas por correo a cada estudiante. Es decir, ustedes elaboran el cuestionario en función de algún contenido producido, 10 preguntas, 20 preguntas, pueden ser 100 estudiantes, el RPA se encarga de todo lo demás. Por supuesto que tiene que estar programado, el docente lo hace, define cuáles son las respuestas correctas y el RPA evalúa todo, hace el listado, reporta en Excel el resultado y le entrega las estadísticas a los docentes y le envía la posición estadística a cada alumno. Bueno, simulaciones de realidad virtual, juegos útiles y actividades gamificadas. Esos son los tipos de contenidos genéricos por ahora de utilización educativa para cualquier nivel, porque esto es válido para educación superior,
universitaria o no universitaria, o para básica regular. O sea, el tipo de contenido es un clasificador de carácter genérico. Pero veamos algo más. Veamos algo más. A ver, precauciones. A ver, evaluación y control antiplagio. Hay herramientas que permiten hacerlo, ustedes conocen, Turnitin y otras más, pero que los educadores también las podemos utilizar para detectar si nuestros estudiantes no están dándole valor propio al material que han producido. Y esto es lo que hay que cuidar. No, no es un asunto que impidamos que los estudiantes utilicen esas herramientas. Lo que ocurre es que hay que darle ahora otra eh, característica a la evaluación de los trabajos que hacen los estudiantes. Ellos tienen que darle valor al trabajo, tienen que agregar su concepto, su evaluación, su opinión, y así también ayudar a que tomen posición, lo que llamamos pensamiento crítico, ¿no? Eh, Hay que prever el análisis del contenido según destrezas y competencias objetivo. Puedo tener un mismo contenido, pero dependiendo de cómo lo voy a trabajar, estimulo determinadas destrezas para, a ver, voy a decir cuarto de secundaria, pero para quinto de secundaria, poco más complejas. Y si es un contenido universitario, igual, para un determinado momento, pueden ser destrezas A, pero luego ir en una escala de complejidad y el mismo contenido puede servir para un análisis más detenido, más profundo, con nuevas variables y hacerlo más amplio, ¿no? Con mayor alcance. Hay que cuidar en mucho la corrección del estilo. Si 50 estudiantes alcanzan trabajos con igual estilo, alguien lo hizo y los demás copiaron. Otro tema es la corrección ortotipográfica. Esta palabreja hay que tener cuidado con ella. ¿En qué consiste? Bueno, la ortografía. Cada idioma tiene sus características. Así como la distancia, puedo tomar utilizarla, pero no puedo modificarla porque estoy escribiendo en español. El origen del término se tiene que respetar. Entonces, ese es un asunto también a tener en cuenta, ¿no? A ver, perdón. La revisión de bibliografía, la creación de evaluaciones y actividades didácticas y, muy recomendable, el desarrollo de glosario. Mucho neologismo y van a aparecer muchos más. Entonces, es conveniente que con los propios estudiantes se elaboren glosarios o que los docentes entreguen en el sílabo un capítulo de glosarios para que se puedan entender los neologismos que se han incorporado. Pueden ser anglicismos, galicismos, distintas fuentes. Hoy en día estamos en un empleo de términos de distintos idiomas. Entonces, es conveniente que esto del desarrollo de glosarios sea cuidadosamente tenido en cuenta por los educadores, los productores de contenido. Y ahora viene el capítulo con este antecedente que acabamos de ver. A, a, ¿Eran qué estrategias hay? Bueno, allá, colección. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver, pero no es la única. A ver, son dos. Son dos grandes tipologías de estrategia para la producción de contenidos. Y cada una de ellas es un mundo. Los educadores debemos propiciar que los contenidos que producen sean mejorados por los estudiantes. Es muy rico. Cuando un profesor elabora un PowerPoint, una producción audiovisual, en Price, en lo que quieran, con realidad aumentada de repente o con inteligencia artificial, y la comparte con los estudiantes y la comienzan a manipular y a mejorar, lo que acontece es sorprendentemente interesante. Vamos a iniciar esta descripción
con las estrategias tipificadas como colección. Veamos lo primero. A ver, eso no significa que sea únicamente primaria, ¿no? Macetas con plantas, porque puede ser un estudiante universitario de biología o de la Universidad Agraria revisando tipos de plantas, porque en una sola o en distintas macetas pueden haber distintos tipos de tierra, distintos tipos de humus, distintos tipos de humedad, distintos tipos de posicionamiento de la semilla, distinto tipo de clima, calor, frío. Y entonces, esto ya se convierte en algo de múltiple análisis y en el tiempo, un análisis que incluye una historia y un entendimiento de la fenomenología desde la tierra y la semilla hasta el crecimiento de una planta y cuando ya brota en flor. Acá estoy haciendo una síntesis del ejemplo, pero ya ustedes estarán pensando, si son profesores de primaria, cómo lograr que sus estudiantes con el móvil traigan las imágenes de todas las plantas de la comunidad, las van coleccionando y las van describiendo. Y para cada una su historia, su característica, su tiempo de aparición. Cada planta es una historia y alrededor de ella un estudio de biología. Entonces, este tipo de colección que es válido para un estudiante de primaria o para un estudiante universitario e incluso un estudiante de posgrado, por supuesto que con otro tipo de complejidad, ¿no? Pero sigue siendo colección, sigue siendo una estrategia de colección. También podría ser la granja pecuaria, ¿no? Los distintos tipos de animales. Y para un estudiante universidad, será pues un tipo de complejidad distinto, siendo mapas de ubicación, veamos, de los camélidos andinos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Este tipo de estrategia de colección en la producción, el tratamiento de contenidos, es toda una experiencia de aprendizaje, de estímulo de enseñanza, o de preparación de la enseñanza y de estímulo del aprendizaje. Pero este tipo de colección también podrían ser las cuencas, los deltas, los sistemas de irrigación, las características hídricas de una región y su estudio, su complejidad, desde una simple foto para un estudiante de primaria hasta las características ambientales para un estudiante de secundaria, hasta la investigación profunda de las características del impacto climático, etcétera, para un estudiante en la universidad. Esto sigue siendo colección, sigue siendo una estrategia de colección. También podrían ser las cordilleras, las montañas, los recursos orográficos del planeta. Para alguien puede ser solo un paisaje, pero para otro puede ser el estudio detenido de la historia de la Tierra según las capas de las cadenas montañosas, ¿no? Entonces, como ustedes verán, esto de la producción de contenidos educativos no es únicamente un enfoque de herramientas. Las herramientas son para hacer de esto una colección rica, con complejidades distintas, dependiendo del nivel del estudiante. Pero esto sigue siendo una estrategia de colección. Ya ustedes estarán imaginando lo que significa la estrategia de protagonismo. Veámoslo. Hay una aplicación multimedia donde Arguedas habla y nos habla de sus obras. Esto igual pueden hacerlo sus estudiantes. En el coloquio de desde la UNIC hoy, en el momento de los saludos, el director de la escuela de posgrado, el doctor Víctor Caicedo, emite un saludo, es un avatar de él. Es una producción hecha en inteligencia artificial. Y esto se puede hacer con Miguel Grau, con Einstein, con Arguedas, con cualquier personaje de la historia. Y lo puedo agregar con el estudiante, en donde el estudiante y el personaje dialogan. Si estoy enseñando
psicología, ¿por qué no crear un video en donde dialogo, por ejemplo, con Piaget? Entonces ya no es una repetición de lo que está escrito en los libros de Piaget, sino un diálogo debidamente estructurado con lo que Piaget enseña y con lo que el estudiante pregunta. Entonces no solamente sirvió para recrear la imaginación y estimular la creatividad en un producto audiovisual, sino que tenemos además un aprendizaje detenido de lo que Piaget tiene que decir en función de lo que el estudiante que hace la obra está preguntando. Esto ya existe, ya se empezó a hacer. Y ustedes ya conocen a Illari, ¿no? Illari es un avatar creado en San Marcos que narra noticias en quechua. Podría ser en aguajún, ¿por qué no lo hacemos? Podría ser en aymara o en cualquier otra lengua de las comunidades nativas de nuestro país, o por qué no, si fuera eh, guaraní, puede ser, ¿no? O las múltiples lenguas africanas, otros avatares para cada lugar, hechos por los estudiantes, orientados por los profesores. Entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje se convirtió en una producción de escenografías en una ambientación que se llama escenarios. Y estos escenarios son mucho más estimulantes en la producción del aprendizaje. Este tipo de protagonismo en donde el estudiante se convierte en un actor, el docente también, tiene en las danzas folclóricas que hacen los colegios, que hacen las universidades, una oportunidad maravillosa de levantar la danza y convertir un producto que describe el pueblo originario de la danza, la ubicación geográfica, las características culturales de la población, lo que producen, el clima, cómo llegar, dónde está ubicado, qué nos ofrecen como alimento, como turismo, como gastronomía, y se convierte en un producto en donde los estudiantes se enriquecen culturalmente. Los colegios de Perú, la gran mayoría, hacen danzas todos los años, festival de danzas, pero no los aprovechan como contenido educativo. Y con las herramientas que existen hoy en día, pues sería maravilloso hacerlo. Otro tipo de protagonismo son los llamados cuentacuentos, ¿no? Pero que puede ser análisis de historias, análisis de ocurrencias de los personajes y de los momentos de la historia. Es lo que se hace en la universidad generalmente, ¿no? En sociología, en casi todas las especialidades, cuando se hacen análisis de hechos, de lo que produjeron los científicos, ¿no? El gran debate entre Oppenheimer y Einstein, por ejemplo, sobre los primeros momentos de la mecánica cuántica, y eso puede ser un video hecho por un estudiante en donde él se convierte en parte de la discusión. Y entonces le va a dar mucho sentido a su protagonismo frente a un diálogo, por ejemplo, con Oppenheimer y con Einstein, o con cualesquiera otros personajes de las ciencias, de la ingeniería, de la medicina, del derecho. En una facultad de derecho, ¿por qué no conversar con Kelsen, por ejemplo? ¿No? Y entonces, este tipo de estrategia de producto educativo en donde el protagonismo se convierte en esencial, da lugar a los estudiantes profundicen sus aprendizajes en los diálogos que producen con los personajes a quienes están estudiando. Una tabla periódica en química debiera ser una construcción recreativa y no un aprendizaje de fórmulas de memoria, ¿no? Entonces, estas estrategias, como ustedes notarán, aparecen en un solo slide porque no se trata de criterios o no se trata de mucha teoría principista, ni tampoco
de hacer unos sofisticados planeamientos. No, todas las herramientas ya están disponibles, el currículo ya está hecho. Lo que hay que hacer es, en la metodología, variar el modo como el docente se relaciona con el alumno, el modo como la enseñanza se edita para estimular los aprendizajes. Las herramientas nos están orientando a crear escenarios en donde la metodología se enriquece con estas dos clases de estrategias, o por colección o por protagonismo. Todo lo que anteriormente, los slides anteriores que he presentado en el coloquio del día de hoy, sí son cuestiones importantes de tener en cuenta, pero que derivan todas ellas como antecedente del momento en que formulamos la estrategia de producción de contenido. ¿Queda acá? No. Cuando nosotros tengamos generaciones de estudiantes que han vivido la escuela, o también de universidades que han vivido la universidad en este tipo de acción, va a aparecer a gran escala ese capítulo incipiente por hoy que se llama industria de contenidos. Y acá me quiero detener para hablar de la industria de contenidos peruana que todavía tenemos que desarrollar. Y antes de hacerlo, recordarles que en el chat está la asistencia. Gracias, ingeniera Dueñas, usted siempre oportuna recordándolo. En el chat, por favor, está el formato de asistencia. Quienes quieran este PPT, quienes quieran el certificado, tienen que registrarse allí en el formato de asistencia. Bueno, hablaba de la industria nacional de contenidos. No la tenemos. Cuando tenemos la más grande riqueza de productos naturales, por ejemplo, en el Parque Nacional del Manú, por ejemplo, ¿no? La cantidad de insectos que hay allí es el paraíso de los científicos que estudian insectos, pero hasta ahora no lo convertimos en un contenido digital. Nuestros paisajes. Tener más del 80% de microclimas del planeta nos ha dado la oportunidad de tener paisajes extraordinarios que todavía no convertimos en contenidos educativos, ni tampoco en contenidos turísticos, ni tampoco en contenidos paisajistas, ni tampoco en contenidos de nuestros recursos naturales. Nuestra gastronomía, nuestro folclore, la inmensidad cantidad de arte, nuestra artesanía, nuestra historia. Hasta ahora no le estamos dando el valor industrial que mereciera y en donde los educadores debieran ser los principales productores. En ese sentido hay mucho por hacer y quedan todos ustedes invitados a este nuevo gran escenario que las herramientas digitales nos están facilitando. Bien, veamos el siguiente slide. El desarrollo institucional. Recomendación. Si en la sala hay directores o futuros directores, se sugiere esto. En una institución educativa, sea universidad o sea colegio, tener en cuenta que la nueva metodología es gestión de escenarios por procesos. El proceso de producir un material didáctico digital que lo hace el docente y convertirlo en un material que manipula el estudiante para agregar, modificar de distintas maneras con las herramientas digitales existentes, se convierte en toda una línea de procesos en donde se pueden evidenciar los logros secuencialmente. Es decir, la evaluación por procesos ahora ya es viable. Y hay que tener a la mano una lista de cotejos para ir, por supuesto, registrando las evidencias del avance de una complejidad mínima a una complejidad mayor en el escenario provocado por el educador. Llámese ciencia, tecnología, comunicación, personal, desarrollo motriz, educación física, ¿no? O en la universidad, en cualquier disciplina, en cualquier tema de cualquier disciplina. Es lo mismo, gestión de escenarios por procesos.
Lo otro a tener en cuenta es la gamificación, la ludificación, gamificar el aula. Las aulas ya no pueden ser escenarios rígidos, duros. Ahora con los hologramas que ya están produciéndose, que ya existen en las computadoras, que ya países de Asia lo usan con intensidad, Canadá, Alemania, acá están llegando tarde, pero todavía se van a seguir produciendo mayor cantidad de hologramas. Ya existen hologramas del cuerpo humano donde se ve la sangre discurrir por las venas, ya existen. Entonces, ya necesitamos ir preparando maestros para ese nuevo escenario, en donde la recreación, la gamificación, se convierte en una manera de recrear el aula y darle un sentido lúdico al proceso educativo. Universidad, pregrado, posgrado o básica regular, o educación superior no universitaria, y por igual. Y entonces tener en cuenta la producción de los bancos de contenidos por recursos educativos digitalizados. Ya los colegios deben tener esto, ya las universidades deben tener esto. En la uni ya empezamos a hacerlo. Los bancos de contenidos son la nueva biblioteca digital, que se irá incrementando año a año, que se irá perfeccionando año a año. Y estos son los tres aspectos que sugerimos tener en cuenta en este nuevo momento de la historia de la educación y de la tecnología, porque esto es lo que se avecina, este es el mundo además en el que se van a desempeñar en las empresas, sean fábricas u oficinas, los futuros ingenieros, los futuros médicos, los futuros abogados, los futuros choferes, todos, todos por igual. Entonces, en las aulas ya debemos tener en cuenta estos aspectos que se convierten en los momentos inevitables en la conversión de las aulas para este futuro que estamos todos siendo ya protagonistas, ¿no? Bueno, bien, repetir que la competencia digital, que los desempeños que comprenden la competencia digital empiezan ya a ser superados por lo que se llama la competencia cuántica, que integrará justamente el término, integra, ¿no? Que incluirá el término integra. O sea, los estudiantes, los futuros profesionales tienen que ser capaces de integrar mucha data, relacionarla y producir en base a ella. Y además predecir, hacer predictividad. Y todo esto en plazos breves, que va a ser la nueva unidad de medida de la producción, el tiempo, plazos breves. Entonces, hay que preparar mentes para eso. Ya se avecina este escenario nuevo de la competencia cuántica y estos serán los desempeños. Ahí están a la vista. Vayan teniéndolos en cuenta y seguramente aparecerá algo más en el devenir de la validación que estamos haciendo y de lo que nos ofrezcan las nuevas herramientas de la inteligencia artificial. Muy bien. Este PPT es de ustedes, solo tienen que pedirlo. Es una colaboración de la Universidad Nacional de Ingeniería en lo que llamamos promoción de tecnología, que es lo que ahora la universidad ha decidido hacer en lo que llamamos la ruta al sesquicentenario. La UNI cumplirá 150 años en 2 años más. Acabamos de cumplir, o estamos cumpliendo 148 años de vida institucional. Y en rumbo al sesquicentenario se ha creado, esta semana última, el programa Sesquicentenario de la UNI, que va a incluir 3 componentes: becas, asistencia técnica y promoción tecnológica. Esto que estamos haciendo, los coloquios desde la UNI, son promoción tecnológica. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Estamos cumpliendo justo la hora. Ahí están los correos a donde ustedes pueden dirigirse. Si esta charla ampliada la desean en su universidad o en su colegio, solo tienen que pedirla. No olviden registrarse en el formato que está en el chat. Dejar sus datos, recibirán el certificado de participación y recibirán también este PPT. Ahí están los móviles que ustedes pueden tener en cuenta